Buenas noches, ¿cómo están? Presuntamente, como ustedes saben, un grupo de alumnos del Colegio Nacional de Buenos Aires profanó la iglesia de San Ignacio en Bolívar al 200. Yo soy exalumno de Buenos Aires, pero no voy a hablar como exalumno porque eso no significa nada, no es categoría ciudadana de nada. Simplemente me gustaría decir, primero, que es un daño en sí mismo. Es una ofensa en sí misma a los creyentes, a quienes utilizan la iglesia como templo, a quienes quieren expresar lo que sienten o en comunicarse con la forma de trascendencia en la que creen. En sí mismo. Es una falta de respeto y es una irrupción agresiva. La segunda cosa es que no tiene nada que ver con el clima político ni con el clima social de la Argentina. Nada que ver. Esto no es la Guerra Civil Española, donde los anarquistas tenían su razón de ser, y no entro en términos morales y éticos, hablo de razones históricas. Ni hablo contra el anarquismo, en esta época tampoco. Digo, la agresión contra el lugar físico de cualquier creencia, en este caso de un templo católico, no tiene ninguna relación con el clima social y político de la Argentina ni con el clima cultural. Y la tercera cosa es que si alguien quería mejorar la situación de separación entre la Iglesia y el Estado, objetivo, creo, en mi opinión, todavía a cumplir y no cumplido en la Argentina del todo, lo que hizo es empeorar esa causa. Porque una cosa es el laicismo, que es la separación completa entre la Iglesia y el Estado, y otra cosa es el ataque por parte de un sector o de la política o de ciudadanos o de jóvenes, yo no sé quiénes fueron, a la institución eclesiástica. Que la jerarquía eclesiástica tiene mucho que decir en la Argentina y mucho que explicar sobre la dictadura y sobre su participación en la dictadura de la mayoría de los obispos de ese momento, sí. Que el Vaticano tiene que cumplir con la promesa hecha a la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto, sobre información a dar a los organismos de derechos humanos, también es cierto. Que sería bueno que el Estado argentino deje de sostener el culto católico como está en la Constitución, algún día que haya una reforma constitucional, es una idea con la que muchos estamos de acuerdo, por lo menos yo estoy de acuerdo. Ahora, eso no tiene nada que ver con el clima de convivencia ni con la necesidad de respeto hacia un culto o hacia quienes no profesan ningún culto. Dicho esto, le agradezco al embajador de Bolivia que me haya permitido estos minutos de editorial y le doy la bienvenida. Embajador Liborio Flores, ¿qué tal? Un placer estar Gracias por estar aquí. No, el agradecido soy yo. Evo arranca la campaña para largarse a las presidenciales en el 2014, el año que viene. El año que viene va a tener en ese momento, 8 años y medio de mandato, ¿no es cierto? Es octubre del 2014, si no me equivoco. Así es, está el... Un poquito más de 8 años y medio todavía. El Tribunal Supremo Electoral ya prácticamente está comenzando a cronogramar todo el programa electoral. Estaba inicialmente previsto para diciembre del 2014, pero por cuestiones técnicas, ante una posible segunda vuelta, están previendo realizarlo en octubre. Esto todavía no está confirmado porque tienen sus tiempos legales y, bueno, evidentemente se va a entrar el próximo año a una carrera proselitista electoral muy importante para nuestro país. ¿Por qué Evo decidió ser candidato nuevamente? ¿Por qué quiere? Yo creo que no es la decisión en sí de Evo, ¿no? Y él muy claramente lo ha dicho. Es más que todo la decisión de los movimientos sociales, de las regiones y en sí mismo de una gran mayoría del pueblo, del sector campesino, de toda la estructura de los colectivos, porque, bueno, la ley lo permite, se ha computado de que el primer periodo, que era del 2006 al 2009, estaba bajo el paraguas de la antigua Constitución Política y dentro de lo que es un análisis propio del Tribunal Constitucional se ha determinado claramente de que este periodo de gestión que está realizando es el primer mandato dentro de la nueva Constitución, lo que le permite legal
legalmente y dentro del derecho postularse a un nuevo periodo, ¿no? Si Evo gana sería el último mandato, ese sí. Exactamente, ¿no? Eso dentro de lo que indica la nueva Constitución Política del Estado, estaría postulando a un último mandato, ¿no? Yo leí estos días que uno de los objetivos de Evo Morales, objetivos políticos actuales y objetivos electorales para el 2014, es hacer pie con más fuerza, donde no es mayoritario, en el oriente, en Santa Cruz de la Sierra. ¿De qué manera? Bueno, más que todo, más que hacer pie en el oriente, donde ha habido algunas resistencias todavía de algunas gobernaciones, sí, es un problema de integración territorial. Tenemos que ver que en el oriente todavía hay unas 2 gobernaciones, las cuales están dentro de la oposición. Sin embargo, el presidente Evo claramente ha integrado todo el país, la visión del país es ahora ya más cohesionada y no es que quiera hacer pie fuerte en el oriente, sino Evo hace pie fuerte en todo Bolivia. Pero quiere, supongo, ampliar la base de sustentación en Santa Cruz, que al principio, si no me equivoco, era más bien de migrantes campesinos a Santa Cruz y después empezó a ser también de pequeños y medianos empresarios, por ejemplo. Sí, indudablemente que las circunstancias de la gestión del presidente Evo Morales no ha sido nada fácil, ha sido muy difícil desde el 2006, especialmente el 2008, 2009 en el oriente, donde hubo inclusive un intento de secesión bastante duro, pero que felizmente se venció y ahora existe una situación de tranquilidad, de paz en todo el país y sobre todo en esta parte que es muy importante, productora, y a la cual el presidente en su gestión ha integrado tanto a los empresarios como también al sector de la clase media y bueno, obviamente va a tener una nueva mirada, una nueva perspectiva en estas nuevas elecciones. ¿Cómo juega en esto? Bolivia aprobó hace muy poco, en la Argentina no es muy conocida la noticia, por no decir casi nada conocida, la ley de servicios financieros. Tema de discusión de vieja data en nuestro país. ¿En qué cambia el sistema financiero boliviano, el nuevo régimen? Bueno, hace un mes se ha promulgado la nueva ley del servicio financiero. Es prácticamente una ley que tiende a proteger a los ahorristas, a los prestatarios, especialmente para el tema de vivienda, el tema productivo. Es una ley que complementa una parte que estaba muy fuera de control en algunos aspectos. Antes el Estado era muy protector del sistema financiero. Sí. Pero ahora, además de ello, esta ley protege también al pueblo, al prestatario, al consumidor, al consumidor, al consumidor de servicios financieros. Del servicio financiero, tanto como aquel que se hace el préstamo como para aquel que ahorra. Entonces tiene un sistema, una mirada más social, ¿no? Y un poco más de control sobre las entidades financieras que en cierto aspecto no cumplían con algunas normas que el Estado los exigía. Ahora sí, el Estado va a estar encima para proteger, no solamente en este caso los servicios de la banca, sino sobre todo también poner equilibrio, protegiendo también al sistema bancario. Entonces, por eso es que es una ley muy sabia, que está muy de acuerdo la ASOBAN, que es la Asociación de Banqueros, y va a participar ahora en la reglamentación también ASOBAN, ¿no? Entonces es una ley que tiene muy buena participación y que tiene mucha promesa en el futuro, ¿no? Embajador, muchísimas gracias. No, un placer venir a conversar de esto y bueno, esperamos volver nuevamente. Totalmente, gracias. En el próximo bloque, Eduardo Valdés fue jefe de gabinete de la Cancillería. Vamos a comenzar hablando del caso Grassi y después vemos por dónde seguimos.
Eduardo Valdés fue jefe de gabinete de la Cancillería a comienzos del gobierno de Néstor Kirchner y antes, a ver... No, después. No, después de eso, como abogado, tomó la defensa de uno de los chicos abusados por Julio César Grassi. ¿Qué significa para vos, Eduardo? Buenas noches, gracias por estar acá. No, gracias. ¿Qué significa para vos como reparación, no digo a nivel personal tuyo, sino a nivel de derechos de los pibes, la decisión judicial de que Grassi cumpla condena efectiva, aunque la sentencia no sea la última sentencia firme posible? Bueno, una gran alegría, creo que una reparación al valor de la justicia, porque lo primero que tengo que hacer es felicitar a estos 3 miembros de los tribunales de Morón que se animaron a hacer lo que tendrían que haber hecho los del tribunal oral que condenaron a Grassi a 14 años. Estos 3 jueces son nuevos, o sea, nunca habían participado en el caso Grassi. Y convengamos que cualquiera sea el lugar donde uno está parado en el Poder Judicial o en la justicia, sea en justicia legítima, en la antijusticia legítima, estaba viendo que esto era lo más aberrante que existía basta ver la cantidad de gente que ante la sola sospecha está presa por el mismo delito que le cometen a Grassi, Grassi condenado a 14 años. Disculpame, Grassi con varias sentencias de por medio, digamos, ¿no? Que es una preventiva de no condena. No, 7 condenas. Claro. Entonces, pero aparte con la autorización de poder vivir en el mismo lugar donde él cometió los delitos, ¿no? Con mucha cercanía con los chicos, bueno. La verdad, una gran reparación y un gran sentido de volver de por lo menos que el valor justicia está allí. Yo quiero decirte que a mí me tocó un momento, yo tomo la defensa de Gabriel, que es por quien lo condenan a Grassi, en el año 2005, cuando el doctor Enrique Stola, que es el psiquiatra de Gabriel, me viene a ver porque Gabriel había intentado renunció al patrocinio letrado del abogado que tenía entonces, que era el doctor Gallego, y un funcionario judicial que Gabriel le pidió auxilio para ver cómo hacía ese escrito de renuncia al patrocinio letrado de Gallego, le hace poner de puño y letra de Gabriel que él renuncia al patrocinio letrado del doctor Juan Pablo Gallego, y el segundo párrafo es que renuncia a ser particular damnificado. Gabriel no sabía ni qué quería decir particular damnificado. Cuestión que tapa en ámbito financiero. Al día siguiente se cayó la causa Grassi, porque en ese momento Gabriel era el único querellante que había en la causa. Ezequiel, que después reaparece, y Luis, que es el otro caso que se trata en el caso Grassi, viene posteriormente al tema este. Fueron 2 años y medio muy duros de intentar volver al expediente. Debo decirte que en primera instancia, el día que fui con un escrito para decir que era el nuevo patrocinante de Gabriel, no me dejaron pasar la vereda. El tribunal de Morón no me dejó entrar al edificio. ¿Diciéndote qué? Que no era parte, que Gabriel ya se había ido al expediente, que yo no tenía nada que presentar. Que él no tenía nada de que quejarse. Era la audiencia, era supuestamente la audiencia de prueba del juicio oral, o sea, donde las partes ponen, y el tribunal, la fiscalía, proponen qué pruebas se sustancian en el tribunal. Nosotros estuvimos afuera. De ahí en más vienen apelaciones mías, y recién en casación pudimos lograr reinsertar a Gabriel en el expediente. Y allí entonces tuvo que volverse todo para atrás, las audiencias de prueba del juicio oral, todo se tuvo que empezar a hacer de vuelta, porque ahora había un querellante nuevo. Las cosas que vivió Gabriel y que vivieron el doctor Stola, porque como lo que intentó hacer, la maniobra que intentó hacer el cura, es amedrentar a la gente que tenía que ir a declarar. A Gabriel le pegaron 3 veces en la calle, una vez le entraron a su casa a las 2 de la mañana, él estaba durmiendo, escuchó el ruido, salió corriendo en calzoncillo y se trepó al balcón del departamento del lado en un 8º piso, arriesgando su vida, y entró a la casa de una pobre mujer de 80 años que vio esto y casi se muere de un síncope. Al doctor Stola a las 3:30 de la tarde en Tucumán y Rodríguez Peña, donde él vive, que tiene su consultorio, estaba con su hija a las 3:30 de la tarde,
entonces lo reventaron a patadas a él y a la hija a media cuadra de una comisaría, para que vos veas la impunidad con la cual se manejaban los días previos. A partir de ahí, Gabriel estuvo como testigo protegido. Entonces, el único que ha sido privado de todos los derechos ha sido Gabriel, que no solo le pasó lo que le pasó con Gracia a los 11 años. ¿Tiene cuánto? ¿30, Gabriel? Tiene 27, 28. 27, sí. Sino que el calvario que él ha tenido que vivir por sostener este juicio, te quiero decir que le mandaron 20.000 operaciones para ofrecerle plata para que se desdiga. La dignidad de ese chico es lo mejor que tenemos de los argentinos, ¿no? La dignidad que ha mostrado este chico para llegar a este resultado. Y es un chico muy humilde, no es un chico que tenía... Sin embargo, ha mostrado unos valores, porque si él hubiese querido retractarse, era mucha la oferta económica, porque detrás de la Fundación Felices los Niños hay mucho poder económico. Sí, Martín. Tanto yo hablé públicamente, estoy diciendo, no es ninguna infidencia, con Nora Schulman del Comité de Seguimiento de la Comisión de los Derechos del Niño y con Miriam Lewin, que hace la investigación en Telenoche Investiga, y tanto Nora como Miriam dijeron una palabra, usaron la misma palabra. Gracia estaba muy esponsoreado. Cuando uno pregunta, bueno, uno de los sponsors era Alfredo Yabrán. Había más. Había más. Yo creo, yo te voy a decir lo que yo traté de investigar. Investigué y me llegué a alguna pequeña conclusión. Sí. Al cura lo pasearon durante 3 años por los canales de televisión para transformarlo en San Juan Bosco. Ajá. Cuando vieron que viste que vivimos la telepolítica, o la imagen televisiva pareciera, vos vendés que sos bueno y todo el mundo cree que sos bueno, aunque seas un crápula como era este hombre. Bueno, San Juan Bosco ya estaba instalado y armaron la fundación, donde Juan Bosco iba a hacer la mayor solidaridad, que es ocuparse de los niños más humildes y darles contenido familiar. Lo que no contaron los grupos económicos que armaron esa fundación, que era para lavar dinero, de eso no tengo ninguna duda, entraban 5 millones sucios, el cura devolvía 4, se quedaba con 1, ese era el único objetivo. Lo que no contaron era la debilidad del cura en este tema del abuso, de que le gustaban los menores. Esto es pero igual la han intentado defender igual a la fundación. Sí. El máximo caso que yo vi en una semana antes de que terminara el juicio oral... Vos decís debilidad desde el punto de vista político. Sí, sí, claro. Y desde el punto de vista mafioso. No, eso es una debilidad la debilidad humana del cura de abusar de menores. Eso es lo que no tuvieron previsto ellos, no lo conocieron. O sea, no conocían el nivel de criminalidad en ese sentido, claro, en ese aspecto. Exactamente. Esto fue lo que no previeron, ¿no? Y entonces... Ahí vino toda esta situación de los últimos, del año 2002 a la fecha, que si vos hablaste con Miriam, en el medio vamos a rendirle un homenaje a Miriam Lewin, que se ha tenido que bancar tantas como las que yo también, te conté, ¿no? De Stola, no tengo ninguna duda, realmente para ella una gran reparación también a su honor y a su buen nombre. Pero fíjate lo que pasó, porque ahora, ¿por qué voy a contar esto, Martín? Porque ahora vas a ver que van a aparecer muchos chicos más que fueron abusados por Gracia. Y de eso yo no tengo ninguna duda. Porque en aquel momento, en vísperas del juicio oral, 6 meses antes del 2008, apareció Luis Gutiérrez, que a mi entender tenía más motivos para ser condenado por el cura. Y Luis Gutiérrez fue abusado por el cura del año 2002 al 2007. 5 años. O sea, después de que había salido el Telenoche Investiga. Sí. Y yo no tengo duda que en este periodo debe haber aparecido más casos, y van a aparecer muchos, porque el tipo va a seguir perdurando en esa conducta. No es una cuestión que... Yo creo que hasta tras las rejas va a seguir sucediendo esto. Pero en aquel momento, faltando una semana para el juicio oral, sucede que un chiquito de 8 años intenta suicidarse, que era de la Fundación Felices los Niños, sucursal Chacarita, de la sucursal acá en la capital. Sí. Estos chicos iban a un colegio que estaba enfrente de la Fundación de Chacarita, cruzando la calle. Era un colegio donde participaba toda la gente del barrio, no era un colegio cerrado solo a la Fundación. Y un nene de 8 años se intenta suicidar, la maestra lo salva, lo logra salvar, se intentó ahorcar, y lo primero que dice el nene cuando está en sí,
dice, yo quiero ir al cielo porque no aguanto más a los mayores. Los mayores eran los chicos más grandes que él, entre los cuales había hermanos de sangre que abusaban sexualmente de él y hacían cualquier otra cosa con él. Sí. Y el chico ya no aguantaba más eso y por eso intentó hacer lo que hizo. En ese momento la maestra le comunicó al director del colegio religioso, el director se comunicó con el cardenal Bergoglio y el cardenal Bergoglio ordenó al vicario, el vicario es el obispo auxiliar del cardenal, para la zona de Palermo-Belgrano, que era donde estaba el colegio, que iniciara la acción judicial. Y se hizo la acción judicial y fue una batalla campal porque allí se recaudaba el dinero. Esa era sucursal Chacarita, era el cura estaba concentrado en su última semana de juicio oral. Pero los poderes que se movieron para tratar de impedir de que se cierre ese lugar, que era un lugar que había prestado la Nación, que había dado el Estado, era el ONAVE, la Organización Nacional de Bienes del Estado, solo porque ahí funcionaba la caja recaudadora. Habría que verlo a Portal y a su esposa esos días, peleándose con nuestra amiga Alicia Oliveira, que fue quien llevó adelante con el padre Acaputo esta acción. Dios mío. Entonces, ahí veías los factores de poder económico, que también se daban en los estudios jurídicos que tenía el cura. Estudios jurídicos que decían que les pagaban empresarios amigos del cura y nosotros demostramos que ellos cobraban de cheques de la Fundación Felices los Niños. Cuando mostramos terrible aberración, que lo comprobamos, les dio vergüenza y se fueron de la causa. Renunciaron a la causa los tres grandes estudios, que eran Sandro, Virgolini y Moreno Campo. Que Moreno merece un párrafo aparte, ¿no? Eduardo, nosotros te invitamos en realidad para hablar de política internacional de Naciones Unidas y en el medio fue lo de Graci y yo no quise desperdiciar el testimonio tuyo. Así que quedás comprometido para política internacional quieras. Y te agradezco. Observar en política internacional el movimiento de Arabia Saudita en todo esto, porque es quien está llevando de las narices a Francia y algo a Estados Unidos. Pero ¿por qué esa vinculación Arabia Saudita-Francia en Siria? Porque hoy Francia es la gran vendedora de armas de Arabia Saudita. Bien. Fue en Mali, fue en Libia y ahora es en Siria. Gracias por el dato. Eduardo Valdés, volvemos con el presupuesto. Presupuesto en discusión ya en diputados. Está con nosotros Benjamín Navarro, gracias por venir, economista del Grupo de Estudio GENAP, Grupo de Estudio de Economía Nacional y Popular. Benjamín, los 2 o 3 números para vos más importantes del presupuesto, ¿cuáles son? Y creo que la clave fundamental es se sigue manteniendo la importancia de lo que los economistas llamamos gasto social, pero que la presidenta y otros funcionarios hablan de inversión social. Se estima también un crecimiento del consumo y también un aumento de la inversión pública. Creo que esos son, de alguna manera, sostienen el esquema fundamental de los presupuestos del Gobierno Nacional en los últimos años. O sea, la verdad es que el presupuesto nacional, si uno analiza con respecto de los ejercicios anteriores, no tiene grandes modificaciones. Las cuestiones fundamentales siguen siendo las mismas. Creo que es importante, creo que ese es el fundamento de la economía de los últimos 10 años, la importancia del consumo. Yo recién cuando decía la inversión social o el gasto social está vinculado a todo lo que sería jubilación, salarios, salario mínimo, haberes mínimos, así que eso es una piedra angular. Básicamente para mantener el poder de compra, el consumo, y que eso dinamiza el resto de los componentes de la economía, así que me parece que no hay ninguna novedad en ese sentido. Cuando hablas de consumo dijiste inversión pública y no privada. El presupuesto no habla directamente, obviamente, de la inversión privada. Ahora, ¿en qué sentido incide la inversión privada este presupuesto? Claro, bueno, nuestra visión, a diferencia de otras visiones
digamos que en la academia se llaman ortodoxas, pero más liberales, ellos dicen que hay una colisión entre la inversión pública y la inversión privada, y nosotros lo que decimos en realidad que son complementarias y que la inversión pública potencia la inversión privada. ¿Por qué? Básicamente porque la inversión pública es mayor demanda, al igual que sucede con los aumentos del salario, que se traducen en mayor demanda, y básicamente los capitalistas invierten cuando hay mayor demanda, con lo cual cuando hay mayor inversión pública y mayor consumo, como los capitalistas saben que van a vender más, invierten, y esa inversión, que se va a traducir el día de mañana en una mayor capacidad de producción, también se traduce en el corto plazo en demanda. Así que el incremento de la inversión pública, el incremento del consumo, el incremento de la inversión resultante de estas dos anteriores se traduce en una cuestión muy positiva para la economía. Uno de los temas debatidos es la pauta o el escenario, no sé si decir meta de inflación porque también tiene una parte doctrinaria, vemos el escenario de inflación previsto. Sí. Algunos dicen que es demasiado bajo. Sí, y el gobierno... De acuerdo a la realidad. Sí, el gobierno... De alguna manera, te repito, digamos, los ejercicios anteriores han tenido básicamente niveles muy similares de estimación de inflación. Ahí es importante aclararle a la gente que básicamente el presupuesto o el proyecto de ley de presupuesto se hace en base a estimaciones, porque lo que está haciendo el gobierno nacional es preparar el gasto del año que viene, se hace en base a estimaciones, y el gobierno viene realizando estimaciones en función de las tasas cercanas al 10%, y en ese sentido no hay grandes cambios. También creo que es importante señalar, porque la verdad es que se han dicho muchas cosas en relación al debate. Por un lado, las posiciones más cercanas a la postura del gobierno y otras oposiciones más críticas, en relación a que sí, que hay algunas estimaciones que le llaman dibujos, pero lo cierto es que el gobierno nacional, las estimaciones son muy similares a los de los ejercicios anteriores, y los ejercicios anteriores, cuando hablamos básicamente, por ejemplo, de algunos fundamentos macroeconómicos, la verdad es que en los últimos 10 años los saldos del presupuesto en términos de superávit primario, superávit financiero, si bien los últimos ejercicios se fueron deteriorando levemente, la verdad que el gobierno en ese sentido tiene un poco la derecha, porque cuando uno mira los valores promedio de los últimos 10 años, los fundamentos fiscales fueron bastante positivos. Ahora, pregunta, ¿por qué insistir? Hay una perspectiva de cambio del sistema de medición del INDEC, ¿no es cierto? Hay una perspectiva cierta, por lo menos esto es información no confirmada, pero digamos... Sí, se viene trabajando en ese sentido. Y el propio gobierno está trabajando en eso, por un lado. Por otro lado, cifras de, por ejemplo, Cifra, y no es juego de palabras, donde está Eduardo Basualdo, que hasta hace un tiempo fue directivo de YPF por el Estado, no hablan de una inflación del 10%. ¿Para qué insistir en esto, a tu juicio? Si seguramente, yo no lo sé, pero probablemente puede haber un cambio cuando cambie el sistema de medición, y a su vez hay economistas heterodoxos, cito a Basualdo de nuevo, que hablan de otro número. Sí, mira, la verdad creo que esas son cuestiones que deberían explicar, creo, los mismos funcionarios. A mí me parece que, el gobierno ha mantenido la misma tendencia de validar los datos cercanos a las mediciones que realiza el INDEC. El nuevo índice que se prepara, de alguna manera, cualitativamente es distinto, porque sería un índice de alcance nacional, que otros países los tienen y la Argentina no. Así que, desconozco bien cuál podría llegar a ser el resultado de esa nueva medición, si sería más bajo o sería más alto. Sí. Pero básicamente el gobierno se fundamenta las estimaciones en base a las mediciones del INDEC, y están las mediciones de otros institutos que tal vez tienen una visión más semejante al gobierno, y también las de otros institutos mucho más lejanas al gobierno. Sí, por eso sí te Claro. Pero en ese sentido me parece que el gobierno viene manteniendo la postura de los últimos años, y más allá de si uno está de acuerdo o no, lo cierto es que me parece que es lo más importante, al menos tenemos bastante evidencia empírica de lo que ha pasado con los últimos 10 presupuestos. Cuando uno toma el ejercicio consolidado, o sea, cuando el presupuesto se ejecutó, el gobierno realmente las cuentas le terminan saliendo bastante bien en valores promedio, cosa que en la década del 90, en la década del 80 no se observaban.
La última, vos hablabas de gasto social. En composición de gasto, digamos, el monto no cambió. ¿En la composición hay cambios? Sí, se ha incrementado, creo, no recuerdo exactamente la tasa, pero en términos de la importancia que tiene, creo que más o menos se mantiene constante y creo que está en torno del 40% del presupuesto, lo cual es un valor bastante elevado. También es, bueno, dentro de lo que es el gasto social, como decíamos al principio, está lo que son, bueno, digamos, salarios, jubilaciones, sí. Y también es importante, sigue siendo vigente, la participación que tiene la educación, el presupuesto de educación dentro del PBI, creo que está cercano al 6,5%. Así que también, digamos, creo que eso, desde mi punto de vista, es bastante positivo, no solo por la cuestión de la distribución del ingreso y por darle recursos a sectores que vienen fuertemente golpeados por el modelo de acumulación anterior, el modelo financiero neoliberal, sino básicamente porque creo que es una cuestión importante en un contexto donde la economía regional y donde nuestro principal socio viene teniendo una desaceleración bastante fuerte en el marco de un contexto global complicado que se trate de potenciar las variables de la demanda asociadas al mercado interno. Benjamín, muchas gracias por venir. No, de nada, por favor. Y gracias a ustedes y gracias a Lula por esa idea doble de que la democracia es movimiento permanente y de que la política no es pacto de silencio. Hasta el jueves.